¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a un programa más de Voces desde el aula, entre cambios y decisiones. El día de hoy estaremos tocando varios de los temas que influyen en el crecimiento de nuestros niños hoy en día en México. Tocaremos temas tales como los cambios de la pubertad y la transición que hay de la niñez a la adultez. Así que pónganse cómodos, tomen asiento mamás, papás y audiencia en general, porque esto es Voces desde el aula. La adolescencia es una etapa de vida que trae consigo muchísimos cambios, no simplemente físicos, trae cambios también psicológicos. Es una etapa de vida que lleva una transición de la etapa de la adolescencia a la adultez. Pero para conocer un poco más sobre el tema, tenemos un invitado especial el día de hoy, a Eric Emiliano García, estudiante de la poderosísima ENSFA, que nos va a hablar un poco más sobre los temas. Eric, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, yo muy bien. Antes de abarcar todo esto, me gustaría hablar un poco más de la adolescencia. Claro que sí, adelante, este es tu espacio. Bien, mira, para empezar, etimológicamente hablando, la adolescencia viene del latín, o según eso el romano barros, perdón, viene del latín de adolescens, que tiene un poco más de significado con desarrollarse o crecer. Esto viene generando un significado aparte de lo que se cree culturalmente hablando, porque culturalmente hablando ha tenido un sinfín de definiciones lo que es la adolescencia, la juventud o juventudes. Esto va simbolizando cómo cada persona que le quiere dar una definición llega a tener conflicto entre la otra persona sin llegar a una definición exacta. Muy bien, sabiendo un poco más sobre el origen de lo que es el significado de esta palabra y de lo que implica ser un adolescente, ¿en dónde se situaría esta etapa de adolescencia? Esta etapa antes no era reconocida, fíjate, fue después de la guerra mundial, de las guerras mundiales, donde se encontró que está entre la niñez y la adultez, que es una etapa de desarrollo tanto cognitiva, social, sexual y física. En esta etapa donde hay desarrollo físico, sexual, cognitivo, social, también entra la etapa de la pubertad. ¿Podrías hablarnos sobre lo que significa o lo que conlleva esta etapa, la pubertad? La pubertad empieza en las mujeres de 10 a 14 años de edad y en los hombres va de los 12 a los 16 años. Todo esto mediante el hipotálamo que segrega hormonas mediante la glándula pituitaria que dan señal a que se liberen otro tipo de hormonas, como por ejemplo en las mujeres son los estrógenos y en los hombres es la testosterona como tal. Muy bien, mencionabas que la pituitaria se encargaba del desarrollo y del crecimiento. Así. Entonces, ¿qué cambios físicos trae la pubertad consigo? Consigo, en las mujeres viene siendo el crecimiento del busto, el ensanchamiento de caderas y también la menstruación, ahí también. En los hombres viene siendo el crecimiento de vello, el crecimiento del pene, el engrosamiento de la voz. Ujú. Y háblame sobre la adolescencia. ¿Esta va por etapas o se presenta de corrido? Se conocen tres etapas, que es la adolescencia temprana, que va de 10 a los 13 años, que aquí es donde se conocen, se notan más los cambios de la pubertad. La adolescencia media, que es de los 14 a los 16, que aquí es donde se va desarrollando un poco lo que es la identidad. Luego la adolescencia tardía, que va de los 17 a los 19 años, que se supone que es donde ya tienen que tener su identidad desarrollada. Vaya que es muy interesante esto de las etapas en la adolescencia, porque uno pensaría, como los escuchas, nuestra audiencia, pensaría que va de corrido, desconocen esto de las etapas, pero ahora háblanos del desarrollo cognitivo en los adolescentes, pues es algo que tenemos que tener muy presente, pues es muy importante, el cómo va desarrollando su pensamiento, su desarrollo crítico, su desarrollo mental más que nada. ¿Hay algún patrón que o siga? Claro que si te voy a hablar sobre un psicólogo muy conocido que es Jean Piaget, él es uno de los que su teoría o su descubrimiento ha tenido más desarrollo sobre este tema cognitivo. ¿Podrías explicarnos en qué consiste esa teoría o este descubrimiento de Jean Piaget? Primero que nada, a Jean Piaget se le hacía absurdo separar lo cognitivo de lo biológico, pues esto va de la mano. Él desarrolló cuatro etapas. La primera etapa es la etapa motora, que aquí se va conociendo más que nada lo físico, el tacto del individuo y cómo lo va manejando. La segunda etapa es la preoperacional, que aquí es donde se tiene más concreto el movimiento del individuo. La tercera etapa es de las operaciones formales. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ya el individuo puede pensar o puede desarrollar un pensamiento normal, básico, diría yo. Más lógico, empiezan a relacionarse, quiero imaginar, ¿no? Exacto, Deciden interactuar, jugar, siguiendo roles ficticios. exacto. Y por último, la cuarta etapa es la formal. Esto es algo misterioso y algo tan increíble porque es donde ya podemos desarrollar un pensamiento crítico y abstracto, ya podemos ver las cosas de diferentes puntos de vista o diferentes definiciones. Muy bien, entonces, viendo estas etapas, el individuo empieza ya con ese pensamiento más crítico, más lógico, más analítico, pero ello conlleva a problemas como el estrés. Sobre esto, el estrés, una mala alimentación, una falta de sueño,
¿cómo afecta el desarrollo de esta persona? Uf, afecta muchísimo. Pues trae consigo muchas consecuencias, depende en qué etapa lo tomen. Pero las consecuencias más comunes son la irritabilidad, la inestabilidad, la poca observación, concentración, interés, todo lo afecta realmente. ¿Hay alguna manera de prevenirlo? Claro que sí, con una dieta saludable, comiendo a tus horas, ejercitándote, estimulando el cerebro. Hay un sinfín de formas. Muy bien, por lo que hemos visto hasta el momento, el desarrollo en la adolescencia va más allá de solo decir, ya está creciendo, ya me ha sido el estirón, porque engloba muchos aspectos muy importantes. Mucha gente desconoce que pues va por etapas, que la alimentación influye, que el dormir bien incluso influye mucho, desconoce mucho sobre las interacciones que el individuo, en este caso el adolescente, debe de tener para poder llevar una muy buena relación con sus compañeros, ¿sí? Pues Eric, sin nada más que agregar, te agradezco bastante tu participación, agradezco bastante la información que nos brindas el día de hoy en este programa. No hay de qué, Mario, muchas gracias por la invitación. Pues sin más, un aplauso, Eric, muchas gracias. La manera en la que nuestros jóvenes y niños expresan sus sentimientos tiene que ver mucho con la búsqueda que tienen con su autoimagen. Esto tiene que ver mucho también con sus factores. ¿A qué me refiero con factores? Con su educación, más que nada con el estilo de padres que tienen. Para entender más sobre este aspecto tenemos una invitada especial el día de hoy, a Valeria Esquivel. Valeria, bienvenida, muchas gracias por venir a este programa. A ti muchas gracias por la invitación. Muchas de las veces vemos que los padres le llaman la atención a sus hijos porque son groseros, porque son indisciplinados, porque no respetan, pero ¿en realidad sabemos el por qué lo hacen o por qué se comportan de esa manera? Rara vez los padres son conscientes de que el origen del mal son ellos mismos. Se identifica que según el estilo de padres y la educación que estos impartan a sus hijos, será el resultado de ellos mismos. Por poner un ejemplo, en padres que castigan severamente a sus hijos, que les llaman la atención sin ninguna razón, que les exigen bastante, que son muy rígidos, que no se dan el espacio ni siquiera de dialogar o negociar, ¿qué repercusiones tienen para con los hijos? Partiendo de tu planteamiento, en padres autoritarios los adolescentes se vuelven rebeldes con poca tolerancia ante el estrés. Entonces, ¿quiere decir que sería mejor ser lo contrario a autoritarios? Yo no lo creo así, puesto que padres permisivos que tienen pocas normas, brindan muchos permisos, perdonan los errores que cometen los hijos, en sí que les dan todo. ¿Qué me dices entonces si no se hace ni una ni otra? Que no castiguen, que no premien, que tengan normas o que no tengan normas. ¿Qué cambio de roles tendría en los jóvenes de hoy en día? Eso es ser padres negligentes, pero tampoco sería el estilo ideal para criar a un adolescente, pues en este caso se genera una inseguridad y una codependencia. Entonces, ¿qué me dices si no se hace ni una ni otra? Si no se castiga, pero tampoco se premia, si se tienen normas, pero no se siguen, o que no se tengan normas. ¿Qué me dices tú de esto? Mira, eso es ser padre negligente, pero tampoco sería el estilo ideal para la personalidad. Los adolescentes, pues en este caso generan inseguridad, falta de confianza, disminuye bastante su rendimiento. Entonces, ¿cuál sería el mejor estilo parental para que pueda este joven, este adolescente, culminar la búsqueda de su personalidad? En este caso sería el estilo que denominamos democrático, donde las normas van en base a su edad, donde se les brinda estímulos de autonomía. Perfecto. Ahora sí, habiendo explicado esto, hablando ahondado un poquito más sobre el tema, hablemos con respecto a lo que hemos venido desarrollando durante todo el programa, la búsqueda de la identidad. Para que una persona logre encontrar o definir su identidad, debe de pasar por 3 etapas que son las del desarrollo cognitivo. Según Erik Erikson, es la de identidad difusa, donde se caracteriza por la indecisión del lugar al cual permanece. La segunda etapa es la que se define como identidad moratoria, durante la cual la persona, estando en una crisis, va identificando poco a poco qué es lo que más le gusta o qué es lo que menos le gusta, y de manera crítica. En su tercer estadio, denominado identidad prestada, Erikson identifica un desvío de lo anteriormente mencionado.
Entonces quiere decir que durante la identidad difusa, que es la primera etapa de lo que identifica Erickson, la persona adolescente ni siquiera sabe qué es lo que quiere, se muestra confundido. En la segunda etapa es donde empieza a identificar poco a poco durante esta crisis de identidad, de personalidad, qué le gusta, va tomando los aspectos mejores del entorno. Pero este tercer estadio, que es el estadio de la identidad prestada, ¿en qué consiste este estadio? No, en ese estadio las personas se dejan llevar por los típicos, porque no eres como él es mejor, Deberías de ser como tal. ajá, así mismo. Ahora bien, pasamos a la fase de la adultez con la sexta etapa, que es intimidad versus aislamiento. Esta etapa más que nada comienza desde los 20 a los 40 años aproximadamente. Enseguida tenemos la de generatividad versus estancamiento, que va desde los 40 a los 60 años. Y por último, tenemos la etapa de integridad versus desesperación. Esta etapa más que nada comienza desde los 60 años hasta la muerte. Es la etapa octava y última donde el individuo ya deja de ser productivo. Ya no tiene que preocuparse por hijos que estén a su cargo. Hasta cierto punto puedo entender esta última etapa, de que su sentimiento de que ya no puedes hacer las cosas como antes, que tu rendimiento baje al mínimo, de que empieces a perder amigos, seres queridos, que empieces a sentir ese sentimiento de soledad. Así es. Bueno, Valeria, agradezco tanto tu confianza al abrirte a hablarnos de estos temas, agradezco bastante tu tiempo también y que nos visites en este programa. Gracias a ti por la invitación, Mario. Esperemos que no sea ni la última vez que nos volvamos a ver. Démosle un fuerte aplauso, muchachos. El pleno desarrollo de la personalidad en los adolescentes y los jóvenes de hoy en día tiene que ver más que nada con la manera en la que estos se relacionan con sus amigos, en cómo expresan sus sentimientos, en cómo van forjando sus valores y su sexualidad también, cómo la llevan. Son puntos primordiales en la búsqueda de esta personalidad. Para ello y más tenemos la invitada especial del día de hoy, Catherine Torres, quien nos va a hablar con respecto al tema. Catherine, bienvenida, ¿cómo estás? Me encuentro muy bien, gracias por la invitación. Es cierto lo que dices al principio sobre el desarrollo de la personalidad, pues ellos hacen un análisis de lo que han vivido, analizan los roles que se lo han dado, además de que comienza con la exploración de su sexualidad, a medida de que van llevando relaciones, amistades con sus compañeros, van avanzando por 3 fases. ¿A qué fases te refieres? Se identifican 3 fases por lo que un adolescente debe pasar y reforzar para poder avanzar a la búsqueda de su identidad. La primera fase es la del ello, que presenta nuestros impulsos, deseos más primitivos y necesidades básicas. En pocas palabras, lo básico primordial. Entonces, quiere decir que durante esta etapa el adolescente se muestra desorganizado, sin rumbo, ¿correcto? Sí, es correcto. Hasta la segunda fase es la que el super yo, y es cuando el adolescente es más moral y tiene su mayor capacidad crítica y de reproche de su autoevaluación. Por lo regular se manifiesta alrededor de los 18 años. Durante esta segunda fase quiere decir que el adolescente se está cuestionando, comienza a cuestionar sobre aspectos propios, del cómo van o del cómo se han estancado para poder revertirlo. Sí, ya en la tercera y última fase, que es la de yo, se logra reconocer las acciones y sus repercusiones, afronta alegrías, culpabilidades o castigos en sus decisiones. En pocas palabras, ya logra aceptar las responsabilidades, con la cual nos podemos socializar y relacionarnos con más criterios. Entonces, por lo que veo, la comunicación es la base, ¿correcto? Sí, es correcto, pues al estar rodeado con personas con las que podemos llevar a cabo una comunicación eficaz y constante nos ayuda a formar sentimientos conectados con nuestra imagen. Por ello, nos suelen preguntar por qué estamos tristes, qué es lo que tenemos o qué nos desanima, o que si todo está bien, porque los sentimientos son transmitidos también por nuestra imagen. En pocas palabras, el lenguaje corporal. Muy bien. Por último, Catherine, ¿podrías darnos una conclusión respecto a lo que Charles Cooley pensaba sobre la búsqueda de esta identidad en el yo espejo? Cooley postuló que nos vemos a través de cómo creemos que las demás personas nos ven. Es aquí donde analizamos y empezamos a crear nuestra propia autoimagen. Pues muchas gracias, Catherine, por tu participación el día de hoy en este programa. Agradezco tanto tu tiempo, tu dedicación y el hecho de que estés aquí nos honra.
Muchas gracias por la invitación, espero verte pronto, me gustó estar aquí. Démosle un aplauso a nuestra invitada del día de hoy. Una vez conocidos todos los aspectos que engloban esta búsqueda de la identidad como persona, hablemos ahora de los factores que pueden truncar o que pueden provocar un desvío en esta búsqueda, en este camino que lleva a la búsqueda de la identidad como persona. Para hablar más de ello, tenemos que invitada a Lady Catherine, que nos va a explicar un poco más de los temas. Lady, bienvenida a este programa, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, Mario. Me gustaría iniciar con el tema de embarazo precoz, que este es más común de ver entre 10 y 18 años. ¿Sabes por qué sucede esto o a qué se deba que se presente en este rango de edad? Esto es resultado de una deficiente o nula educación sexual, presión familiar, violencia sexual o desigualdad. ¿Y qué consecuencias trae el que esto suceda? Pues existe un gran riesgo de mortalidad neonatal, desnutrición y abortos. Pues como ya lo decía, no están preparadas ni física ni psicológicamente para conllevar esta responsabilidad. Además, esto puede generar una deserción escolar. Bueno, aquí ya tenemos varios focos rojos que afectan mucho a las adolescentes. Por un lado tenemos las afecciones psicológicas, por otro lado tenemos las afecciones físicas que esto conlleva y por otro lado están las sociales, que en muchas de las ocasiones terminan por la deserción escolar. Sí, ya que el embarazo en la adolescencia es una de las principales razones por las que las jóvenes dejan la escuela. Según el libro Embarazo adolescente, determinante social de la deserción escolar de Tania Alejandre Cárdenas González, las adolescentes embarazadas enfrentan discriminación, falta de apoyo y problemas familiares que le generan dejar el estudio. Es bien sabido que la educación nos enseña con nuestro cuerpo sobre las relaciones y del cómo llevarlas a cabo de una manera responsable, pero como nos cuentan, una educación sexual tiene que ser plena, tiene que ser a tiempo. De nada nos sirve empezar a enseñar a un alumno después de que están sucediendo las cosas. Entonces, nos expones muy bien los riesgos que conlleva lo que es un embarazo precoz. ¿Pudiste observar algún tipo de riesgo adicional al embarazo precoz? El tabaquismo y el alcoholismo son dos enfermedades que generan adicción. Estas inician como algo recreativo. Sin embargo, el tabaquismo puede generar enfermedades respiratorias, mientras que el alcoholismo puede generar enfermedades hepáticas. ¿Qué factores propician que los jóvenes de hoy en día practiquen este tipo de conductas? Que consuman alcohol, que consuman o hagan el uso de cigarrillos. Bueno, puede influir factores familiares, como es tener problemas en el hogar, que falte alguna figura paterna o materna, así como influencia de los amigos, los conocidos en su entorno social. Además de que la pobreza también es un factor que influye mucho, ya que el no estar estudiando o no tener una forma de trabajo los lleva a tener cuestiones delictivas. Háblame sobre las drogas, que esto es algo más delicado ya. ¿Qué repercusiones tiene con los jóvenes el consumo de este tipo de sustancias? Hablando propiamente de las drogas, estos generan problemas psicológicos, pueden generar trastornos como puede ser ansiedad, depresión, incluso trastornos del límite de la personalidad. Tengo un dato aquí que me acaban de pasar, donde dice que según la Organización Mundial de la Salud, que es la OMS, el consumo de alcohol y de drogas a esa edad tan temprana incrementa la posibilidad de conductas violentas, como tú lo decías, o conductas criminales. Según Howard, en su libro Adolescencia, Drogas y Conducta Delictiva, explica cómo el abuso de las sustancias deteriora el autocontrol y favorece la toma de decisiones impulsivas sin pensarlo. Entonces, esto es un punto muy cierto. Son autores, por ejemplo, que tienen renombre y que nos explican en base a estudios e investigaciones, pero hay que recordar que las drogas actúan directamente en el sistema nervioso central, por lo que tiene un poco más de sentido que los jóvenes sean impulsivos, sean agresivos, que no acaten indicaciones y que tengan estos trastornos psicológicos. Por lo que su consumo viene asociado a las afecciones conductuales. Es correcto. Aquí en cuestión a las afecciones conductuales, hablamos más que nada de lo que es el límite de trastorno de personalidad. Este trastorno
genera que muchos jóvenes tengan problemas con compañeros y maestros, lo que los lleva en muchos casos a abandonar la escuela. Entonces, por lo que hemos hablado, estos tipos de trastornos, tanto depresión, ansiedad, TLP, trastorno del límite de la personalidad, tienen que ver mucho con la salud mental, juegan un papel importante dentro de lo que es el desarrollo del adolescente, pero ¿por qué? Pues bien, tiene un impacto significativo en la vida de los adolescentes y jóvenes. Todos estos factores generan una deserción escolar. Pues es muy lamentable escuchar que cada vez más las situaciones van en aumento. Pero creo yo que con una buena campaña de concientización, de prevención y ya en su caso, en su defecto de tratamiento, pueden revocarse, pueden mitigarse un poco más esas problemáticas, porque como ya lo hemos visto anteriormente, la deserción escolar sí ha ido en aumento, pero como te digo, con campañas de prevención, tratamiento y concientización podemos revertirlo. Pues nada, Catherine, muchas gracias por tu participación, gracias por estar en este programa del día de hoy. Muchas gracias a ti por la invitación. Démosle un aplauso a nuestra compañera. El rol de un docente en el siglo XXI trasciende la enseñanza de contenidos académicos. La escuela es un espacio donde los estudiantes no solo adquieren conocimientos, sino que también desarrollan habilidades emocionales, sociales y cognitivas necesarias para enfrentar los retos del mundo actual. Entender la etapa de la adolescencia, según lo expuesto en el podcast, la adolescencia es una etapa de cambios significativos. Como docente, es crucial comprender las 3 etapas de esta fase y cómo afectan el aprendizaje y la interacción social. Esto permitirá empatizar con los estudiantes y crear un ambiente inclusivo que les motive a explorar su identidad y habilidades. Promover el desarrollo integral. Las teorías de Piaget y Erikson subrayan que el desarrollo cognitivo y psicosocial son interdependientes. Esto implica que la enseñanza debe de ir más allá de los libros, integrando actividades que fortalezcan el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la autorreflexión. Crear un entorno seguro y democrático. Los estilos parentales y su influencia en los jóvenes resaltan la importancia de un liderazgo democrático en el aula. Esto significa fomentar un clima de diálogo abierto, donde las reglas sean claras pero flexibles y los estudiantes se sientan valorados y apoyados. Sensibilizar sobre factores de riesgo, como temas de salud mental, educación sexual y adicciones, deben abordarse en una escuela de manera preventiva y responsable, pues un docente informado puede ser una guía clave para que los estudiantes entiendan las consecuencias de sus decisiones y busquen ayuda cuando la necesiten. Debemos de ser un agente de cambio, pues como futuros docentes tenemos la oportunidad de impactar en la vida de los estudiantes, ayudándoles a superar desafíos personales y sociales. Esto implica formarte continuamente, colaborar con otros profesionales y participar en iniciativas que promuevan la equidad y el bienestar de los jóvenes